Derecho Penal 2. En la clase anterior habíamos terminado analizando el artículo 210 del párrafo 7 del título cuarto. Segundito. Del título cuarto, por lo cual nos corresponde todavía analizar dos artículos relacionados con este párrafo, que son muy importantes: el artículo 211 y tal vez de menos importancia el artículo 212, para entrar luego a analizar los últimos párrafos de este título cuarto. Bien, el artículo 211 tiene mucha importancia porque a través del tiempo se ha utilizado este tipo penal como una forma de solucionar problemas problemas jurídicos que acarrean otras áreas del derecho. Y además presenta diversos tipos de problemas, tanto problemas de carácter sustantivo, es decir, de derecho penal propiamente tal, como de carácter adjetivo, de carácter procesal penal, que con la nueva legislación procesal penal se han ido evidentemente subsanando, porque cuando eran los jueces de letra los que conocían de la justicia penal en primera instancia, entonces no tenían la preparación en esta materia, materia penal, como la que tienen que tener los jueces de garantía actualmente. Eso lo vamos a reiterar en su momento. Y además porque fíjense ustedes que la propia redacción del artículo es bastante amplia, por llamarlo de alguna manera. Es decir, no señala bien una serie de los llamados elementos objetivos del tipo penal, dentro de los cuales están las principales modalidades de la acción. Y antes la acción que se castiga. ¿Cuál es la acción que se castiga? ¿Cuál es el verbo rector? Y dentro de las principalidades modales de la acción también nos encontramos con carencias respecto de varios aspectos, como puede ser sujeto activo, sujeto pasivo, etc., que hay que deducirlos. Hay que deducirlos. Bien. Siempre con el Código Penal actual a la mano, ¿no es cierto?, vamos a leer qué es lo que dice este artículo 211, que va a ser materia, ¿no es cierto?, de nuestro análisis. Dice: la acusación o denuncia que hubiere sido declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada será castigada con presidio menor en su grado máximo y multa de 16 a 20 unidades tributarias mensuales cuando versare sobre un crimen, con presidio menor en su grado medio y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales si fuere sobre simple delito, y con presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales si se tratara de una falta. Si se tratara de una falta. Nos podemos dar cuenta que lo que sí describió bien el legislador es la aplicación de la pena. Es decir, una pena más alta cuando se comete un crimen, una pena menor cuando se comete un simple delito, y una pena
más menor todavía cuando se comete una falta. Pero, como dije antes, en relación con la acción que se castiga, no dice nada, porque habla de la acusación o denuncia que hubiera sido declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada. No se refiere tampoco al sujeto activo. Bueno, eso no tiene mayor problema, porque ¿cómo se llama? Sabemos que cuando no se refiere el legislador, ¿no es cierto?, al sujeto, debemos entender que puede cometer el delito cualquier persona. Un civil, por llamarlo así, un particular o un empleado público. Y nada más. Y después se refiere a la pena. Entonces, por eso es que se hace necesario estudiar bien ¿cómo se llama?, esta situación. Este tipo penal, no esta situación. Entonces, la cuantía de la pena depende, como dijimos, no como dijimos nosotros, sino que como dice el legislador, de la imputación. La imputación de un crimen, de un simple delito o de una falta. Cada una va a tener una pena de mayor a menor dependiendo de lo que se impute. Entonces ahora, desde el comienzo tenemos que empezar a dar algunas explicaciones. La ley habla de que la denuncia o acusación, mejor dicho lo dice al revés, la acusación o denuncia que hubieran sido declaradas calumniosas por sentencia ejecutoriada serán castigadas de tal manera. ¿Qué es la acusación y la denuncia? Y respecto de estos dos conceptos es en donde se tienen también divergencias por la doctrina chilena. Tanto en el sistema procesal penal antiguo como en el sistema procesal actual penal, la denuncia para estos efectos del artículo 211 no presenta mayor problema porque es fácil de entender, ¿cierto?, que alguien haga una denuncia. Pero sí es problemático entender la idea de la acusación. Porque la acusación, tanto en el sistema procesal penal antiguo, como dije, y en el nuevo, ocurre en una etapa avanzada del juicio. No ocurre al inicio del juicio. Los juicios penales normalmente se inician, o sea, de acuerdo con lo que dice el legislador, ¿no es cierto?, por denuncia, querella, de oficio por el tribunal a requisición del Ministerio Público y, ¿no es cierto?, por la víctima. Esas son las formas más naturales de iniciar un juicio penal. Pero no se inician por acusación. La acusación ocurre en un estado ya en el que existen, ¿no es cierto?, al menos presunciones fundadas de tanto el hecho punible como de la participación en ese hecho punible de una o más personas. Es decir, tanto en el sistema antiguo como en el sistema nuevo, el encargado de acusar, en el sistema antiguo era el juez, ¿no es cierto?, que instruía el caso. En el sistema nuevo, en el fiscal, se cuidan mucho de tener antecedentes fundantes, ¿no es cierto?, tanto del hecho punible como de la participación. Entonces, ¿por qué el legislador utilizó esta expresión, la acusación? Porque la acusación, según lo que decimos acá, ¿no es cierto?, alude a un acto procesal que tiene lugar cuando se cierra el sumario. Estamos hablando acá del procedimiento antiguo, y se da inicio a la etapa del plenario y dentro del sistema procesal penal antiguo. Sin embargo, en este artículo parece estar aludiendo a la querella. Parece estar aludiendo a la querella, pero
Son dos actos procesales perfectamente distinguibles, así que hubiera cometido ese error la comisión redactora del código es difícil, porque son dos actos procesales bien diferenciados, ¿eh? La querella con la acusación, dos actos procesales totalmente distintos. En el caso, como se llama, del juicio penal oral actual, hay varios pasos antes de llegar también a la acusación. En el caso del sistema procesal penal antiguo, este sistema procesal penal antiguo se dividía en dos etapas. Una etapa que se llamaba sumario y otra etapa que se llamaba plenario. La etapa que se llamaba sumario se distinguía básicamente del plenario o segunda etapa porque era la etapa de la investigación. Etapa de la investigación que para poder llegar a la segunda etapa del juicio penal antiguo debía previamente dictarse una resolución que se denominaba auto de procesamiento o autoencargatorio de reo, y después de ese autoencargatorio de reo, y una vez que se encontraba ejecutoriado y se habían cumplido todas las diligencias de la investigación, se dictaba otra resolución que cerraba el sumario. Transcurridos los términos legales, desde la resolución que quedaba ejecutoriada de cierre del sumario, se dictaba por el mismo tribunal una resolución que se denominaba acusación. Acusación que normalmente era la acusación judicial, que era la que dictaba el juez, pero que no impedía que también la parte, es decir, la víctima, dictara su propia acusación, es decir, había una acusación particular. Es decir, había una serie de pasos antes en el sistema procesal. Estamos hablando de que esta disposición está en el Código Penal. Entonces regía en el procedimiento penal antiguo hasta que dejó de aplicarse. Y en el procedimiento penal nuevo pasa lo mismo. Existen también una serie de trámites previos a la acusación. De hecho, muchas veces el fiscal, si no tiene antecedentes, ahora no acusa, porque está corriendo el riesgo de perder el juicio y ser condenado en costas. Por lo menos antes de la acusación, mucho antes de la acusación en el proceso actual, tiene que dictarse, ¿no es cierto?, la formalización. Tiene que haber una formalización. Es decir, ese acto tan simple que consiste en que ante el juez, el fiscal le imputa un delito determinado a la persona que está persiguiendo. Y después de esa formalización, tiene que haber otros actos procesales. Antes de dictar acusación, tiene que haber también un cierre de la investigación. Es decir, haberse equivocado el legislador penal con este término, cuando difiere tanto de otros términos, parece un poco, como se llama, difícil. Tal vez tenían otra concepción de lo que quisieron decir con la palabra acusación los legisladores del Código Penal que vio la luz en 1875. Bien, ahora aquí hay opiniones, como en todo, para tratar de interpretar esta expresión. Se dice acá en nuestros apuntes, ¿no es cierto?, que no se tiene dudas acerca de que la palabra acusación debe referirse a la querella. Sí, tal vez lo pensaban la doctrina más antigua, ¿no? La más antigua, ¿no es cierto?, Labatú, Echeverri, ¿no? Labatú, Echeverri, Novoa, tal vez. Pero en la doctrina actual, por ejemplo, el profesor Politov dice que la acusación en el nuevo proceso penal
se refiere a la acusación directamente. Desafortunadamente no señala mayores razones, pero no debería referirse a la acusación, no debería, porque entre acusación actual, ¿no es cierto?, no hay inicio tampoco de un juicio. Pero por lo menos Politov es más claro y se refiere a una cuestión bien precisa, que se referiría con esta expresión a lo que ella literalmente está diciendo, a la acusación en el nuevo proceso penal. Ahora, el núcleo del delito de acusación o denuncia calumniosa consiste en la presentación a la autoridad de una denuncia o una querella. Es un delito formal que no admite resultado ni tentativa, ni frustración. Pero se presta para muchas equivocaciones. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con esta acusación o denuncia que puede llegar a ser calumniosa, que puede llegar a ser declarada calumniosa? ¿Qué es lo que hacen muchos abogados? La justicia civil, ¿para qué decir la justicia ordinaria? Es decir, el juicio ordinario, que todavía sigue siendo escrito, ¿no es cierto?, no se haya innovado desde la época del Código de Procedimiento Civil, en el proceso ordinario civil de mayor cuantía, que es el que nosotros pasamos en clínica jurídica. Han habido un montón de ensayos para tratar de reformarlo, pero todo sigue igual. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que es largo, engorroso y caro. Caro porque ahora existen, y engorroso porque ahora existen muchas otras probanzas que antes no existían. Y que como se trata, ¿no es cierto?, de un sistema en el que la ley es tasada, es decir, la ley civil le asigna un valor probatorio a cada medio de prueba, y los 6 medios de prueba que establece el proceso civil ordinario, instrumento, testigo, confesión, inspección personal del tribunal, informe de perito y presunciones, no alcanzan en los tiempos actuales a cubrir situaciones que podrían probarse con otros medios. Los medios electrónicos que todos ustedes, sobre todo los jóvenes, conocen mejor que nosotros. Y caro, porque el juicio, ¿no es cierto?, todo el juicio corre de cuenta de las partes, la prueba. La parte que lleva a declarar a testigos tiene gastos. No solamente el gasto de traslado, la ley dice que incluso se le puede asignar un pago al testigo, lo dice la ley, no es una cosa ilegal. Las escrituras públicas cuestan cara, las escrituras que otorga el conservador cuestan cara, es decir, todo cuesta caro. La confesión de parte cuesta cara, hay que notificarla. Puede la persona no ir a la primera citación, hay que notificarla por segunda vez para que vaya obligadamente. Y si va, tiene que tomarse la declaración por un receptor judicial que cobra ¿no es cierto?, la recepción de la declaración, etc. ¿Sí? Ya no solamente se trata de pagar una declaración. Y entonces el demandante o el que vaya haciendo las diligencias, demandante o demandado, tiene que incurrir en gasto. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos abogados, como decía al comienzo? Presentan una cuestión de carácter civil como una cuestión de carácter penal. Lo más ocurrente es que, ¿no es cierto?, tratándose de una situación de juicio ejecutivo, por ejemplo, se lo presente como que si se tratara de una estafa penal. Y la doctrina acá y la jurisprudencia, como ocurre y ocurre en todas materias,
en nuestro país prácticamente no existe, porque va para un lado, para otro lado, incluso para terceras o cuartas direcciones, que a las finales no tenemos prácticamente jurisprudencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces se acepta que una cuestión de carácter netamente civil, presentada como una cuestión de carácter criminal, se instruye un sumario y se termine la investigación en el proceso penal actual, perdón, con el sumario me refería al proceso anterior, en el proceso penal actual se siga la investigación por el fiscal cuando se trata de un asunto civil. Claro, seguramente que ahora hay más, ¿no es cierto?, posibilidad de rechazar estas denuncias o querellas, ¿no es cierto?, que son netamente civiles y rechazarlas de partida en el ámbito penal. Sí, claro, porque la justicia es más especializada. Pero seguramente que se puede seguir prestando para dudas, ¿no? Para dudas. ¿Y por qué razón? ¿Por qué utilizan esta táctica algunos abogados? Porque si a una persona se la cita a comparecer en un juicio civil, ya sea para que conteste la demanda o con el concepto se la cita a comparecer, estoy hablando de cualquier tipo de comparecencia, no solamente personal, ya sea para contestar una demanda o se la cita simplemente a absorber posiciones, que tiene que ir personalmente, etcétera. La persona común y corriente, ¿no es cierto?, se siente mucho más atemorizada a que se la cite a concurrir actualmente ante un fiscal que sigue una investigación penal. Y antes, ¿no es cierto?, cuando llegaba Carabineros a citar, ¿no es cierto?, a una persona en una investigación penal del juicio antiguo, se siente mucho más atemorizada la persona, porque dice, no, pero si este es un asunto civil, pero ¿y si el juez cree que es un asunto penal? Entonces eso hacía, no sé si seguirá haciendo, no estoy muy al tanto en ese sentido, eso hacía que se presentaran muchas veces casos de cuestiones civiles como casos criminales. Ejemplo, ocurrió acá en Arica, muchos han habido casos a través del tiempo que conocí. Pero, por ejemplo, casos en los que eran de conocimiento público y que empezaron simplemente como cuestiones civiles y después la jurisprudencia fue cambiando en el mismo caso y lo aceptó como cuestiones penales. Incluso también en el caso de los tribunales de Santiago, no solamente acá esto. ¿Qué caso? Por ejemplo, las típicas compraventas de vehículos por encargo. ¿Cómo operan estas compraventas? Operaban, ¿eh? Estas compraventas de vehículos por encargo. Una persona, ¿no es cierto?, que quiere tener un vehículo determinado, pero que no tiene toda la plata para comprárselo en el comercio que existe, digamos, ni usado ni nuevo, va donde uno de estos vendedores que, previo a recibir un pie inicial, ¿no es cierto?, un pie inicial importante, lógicamente, porque no hay ningún auto que cueste 10.000 pesos, se compromete a traer el vehículo que la persona le encargue. Se trata de vehículos usados. Esto se hizo mucho tiempo trayendo vehículos desde Estados Unidos, específicamente desde Miami. Entonces la persona, obviamente que encargaba un vehículo que aquí, usado normalmente, que aquí costaba, por ejemplo, costaba 5 millones y ofrecían traérselo por 2,5 millones, por la mitad, por decir algo. O sea, hay una diferencia importante. Entonces la persona iba, ¿no es cierto?, y suscribía una promesa con el promitente vendedor. El promitente comprador suscribía una promesa con el promitente vendedor, ¿no es cierto?, que consistía en que él entregaba un pie inicial y que después pagaría en cuotas una vez que llegaba el saldo, una vez que llegaba el vehículo, etcétera,
y el promitente vendedor se encargaba de entregárselo. Bien, ocurrió en muchas oportunidades que estos vendedores de vehículos usados que se comprometían a traer no cumplían. Y las explicaciones empezaban a ser variadas. Primero empezaban con el clima, por ejemplo. Fíjese que estamos en la época de huracanes en Estados Unidos, entonces no han salido los barcos. Después fíjese que el barco está retrasado porque hubo una avería en el barco, qué sé yo, y ahora lo van a cambiar de barco, etc. Y así, un montón de excusas. Porque los promitentes vendedores de estos comercios en donde se hacían estas prácticas, empezaban a veces porque ofrecían vehículos buenos, ¿no es cierto? Y mucha gente pensaba, pucha, voy a tener un vehículo bastante bueno por un precio bastante bajo en el fondo. Y entonces, ¿qué es lo que empezaron? Se empezaron a hacer ricos con estos pies iniciales. Y entonces empezaron a usar la plata como pasa siempre con este que empieza a hacer lo que se llama la bicicleta. Es decir, que toma, ¿no es cierto?, la plata de uno para solucionarle el problema a otro. Hasta que llega un momento en que ya la cantidad de plata que ha tomado de los diferentes clientes, ¿no es cierto?, simplemente no la puede justificar a cada uno de sus clientes porque no la puede ya devolver. Esto ha pasado también con otro tipo de materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se trataba de una cuestión exclusivamente civil. Un promitente comprador encargaba al promitente vendedor que le trajera un vehículo de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso que estamos comentando. Y este promitente comprador entregaba un pie inicial, después seguramente que la llegada del vehículo, o qué sé yo, según el contrato, algunos lo pagaban todo al inicio, ¿sí?, para decir yo estoy asegurado acá para que me lo traigan más rápido, ¿no? Así que, y el promitente vendedor se comprometía a entregar el vehículo que le habían encargado, no otro, que también muchas veces hubo problemas porque entregaban otro. Y el promitente comprador, en este caso, en que le entregaban otro, un poquito más malo y no era el que él quería, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando se daba cuenta ya que estaba yendo a la perdida, entonces decía, bueno, me quedo con este, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? ¿Me entienden? Pero era una cuestión de carácter civil. Ahora, para que vean ustedes cómo se piensa jurídicamente, muchas veces de manera errónea, por circunstancias que no tienen que ver con el derecho. En estos casos que eran netamente civiles que les estoy contando, después cuando ya era mucha la gente que estaba haciendo estas denuncias, por la cantidad de denuncias, entonces empezaron a considerar que se trataba de estafa penal. Entonces, los mismos hechos civiles, los tribunales empezaron a aceptarlo como hechos penales. Y en algunos casos condenaron por delito penal de estafa. Y hay una diferencia fundamental. Entonces, la estafa es donde más ocurría esto porque es difícil muchas veces distinguir entre lo que es un incumplimiento de contrato civil, con delito penal de estafa. La estafa la caracteriza básicamente dos hechos: el engaño y la disposición patrimonial. Hay algunos penalistas que, como el caso de Echeverry, hablan de 4 hechos, ¿no es cierto?, que son al final de los mismos dos, pero de engaño que induce a error. Este error induce a la entrega, ¿no es cierto?, patrimonial, y esta entrega patrimonial provoca un perjuicio. ¿Sí? Lo mismo, engaño y disposición patrimonial. ¿Qué es la característica de la estafa? Las estafas, ¿no es cierto?, son básicamente delitos intelectuales. Por eso que el estafador era considerado en la cárcel como el delincuente blanco, por decir,
porque se actúa con el cerebro, no actúa con la pistola en la mano ni con el cuchillo en el cuello. Entonces, ¿cómo puede ser que por el hecho de que haya varias denuncias de carácter civil se transformen en criminal para los tribunales? Es decir, hay un razonamiento extrajurídico, ¿se da cuenta? Claro, ¿por qué? Porque hay que darle una solución a la gente, pues, si ya está claro. Algunos, entre paréntesis, algunos de estos promitentes vendedores, los que hacían toda esta artimaña, se fugaron antes, claro, acá en Arica hubo varios casos, y se repitieron a través del tiempo. Esto yo lo estoy viendo de los años, no sé, finales de los 70, principios de los 80. Hubo varias agencias de estas que estafaron a mucha gente, a mucha gente. Bien, se dice ahora, ¿no es cierto?, que se trata de una estafa y no de un incumplimiento civil cuando el hecho que determina la entrega es de carácter penal, ¿no es cierto? Es de carácter penal. Eso va a ser materia de la prueba que exista en el momento, ¿no es cierto? Eso va a ser materia de la prueba. Si no, hay una cuestión civil. ¿Se entendió esto? Ha ocurrido también con otro tipo de cosas y ahora en la actualidad. El señor por no decirle el adjetivo preciso, el señor estos dos, los más famosos, uno de los cuales todavía está en Malta, que lo apoya mucho su mamá, desde acá de Chile, que no puede salir, tengo entendido hasta el momento, del país. Y él está en Malta. Y este otro, ¿no es cierto?, que decía que tenía cáncer en el cerebro, uno pelado que además era karateca, así que era difícil si es que uno le entregaba plata y no se le devolvía ir a discutirle porque le hacía karate. Entonces, estos dos ya no se trata de cuestiones de auto, no se trata de Arica. Esto ocurrió en Santiago. ¿Qué le ofrecían a estos? Se hacían pasar como expertos financieros, ¿no es cierto? Y entonces le captaban un capital a las personas, entre las cuales hubo varios de la televisión, Hay uno de la farándula que es joven, que ya no está tan joven, ¿no es cierto?, que le entregó todos sus ahorros, que eran millones, porque no se olviden ustedes que estos de la farándula todos cobran bien, Hay algunos que cobran 20 y tantos millones de pesos, ganan más que cualquier funcionario público calificado. Claro, por eso es que se fue a la ruina en la televisión también, entre otras cosas, lógicamente. Entonces se hacían pasar como asesores financieros, ¿no es cierto?, especialistas, y captaban plata. Y por esa plata cobraban una comisión, evidentemente, pues si todo trabajo es remunerado. Pero ellos ofrecían un interés que iban a ganar sus clientes por su eficiencia financiera en los mercados nacionales e internacionales, que los clientes siempre, los ingenuos de siempre, pero que no son tan ingenuos porque saben que cuando algo sale de fuera de lo común, ¿no es cierto?, algo raro hay. Algo raro hay. Porque si todos los bancos comerciales, yo no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo cuando hay algo raro, si todos los bancos comerciales y todas las instituciones financieras pagan un interés promedio, por ejemplo, promedio, el promedio actual ya no sé ni colocarlo porque es tan chico el interés que le pague el banco a las personas o la institución financiera a la persona que ya no sé cuánto hay. Pero digamos antes, que era bajo, pero digamos antes que le pagaban todos los bancos y todas las instituciones financieras a las personas un 1% por su capital depositado en el banco o en la institución financiera. 1%, ese era el promedio. Que entre instituciones financieras y bancos son cerca de entre 40 y 50. Y de repente ustedes, ¿no es cierto?, llegaba este consultor, este especialista, este experto financiero que les decía, mira, yo en vez del 1% te voy a conseguir el 3%. Entonces, ¿qué es lo que? Siempre estafan a quién? Al ambicioso. Al ambicioso. Sabe que hay algo raro,
pero igual corre el riesgo. Igual corre el riesgo. Y eso es lo que pasó. Con el agravante de que esta gente, ¿no es cierto?, después empieza a utilizar el capital ni siquiera para hacer el negocio que se había prometido, es decir, colocarlo en la bolsa. Que le vaya bien en la bolsa nacional o internacional, ese es otro cuento. Pero ya después, estos frescos empiezan haciendo eso primero y, ¿no es cierto?, le abultan un poco el interés para cumplirle al cliente, ¿no es cierto?, y empiezan a hacer de nuevo la bicicleta. Pero después es tanta la plata que empieza a sacar para sí, se empiezan a comprar de papel. Ustedes han visto en la televisión cuando han salido estas cosas. Uno es Garay, ¿no es cierto?, es el pelado enfermo del cerebro, que no lo era, y el otro tiene un apellido extraño, ¿eh?, uno medio gordo, ese que está en Malta. Todos comprándose autos, ¿no es cierto?, de alta gama, que se llaman ahora, departamentos, casas en Chile y en el extranjero, y viviendo como rey. Entonces después ya la plata se empieza a ir para otro lado, para el bolsillo en el fondo, del estafador. ¿Sí? A esto lo condenaron, excepto el otro que no lo han podido condenar en ausencia, porque no sé si lo condenaron en ausencia, en realidad. Al que se arrancó, al que está en Malta. ¿Y por qué está en Malta? Porque no hay extradición con Malta. Claro. Así que, por esa razón es que existe este delito de acusación o denuncia calumniosa. Porque, ¿qué pasa con toda esa investigación que se trataba de un hecho de carácter civil o comercial, etcétera, de derecho privado, lógicamente, pero se presenta como una cuestión criminal? Hay toda una investigación, hay todo un sufrimiento del imputado. Entonces se termina esta investigación y se sobresee o se absuelve después de haberse, ¿no es cierto?, instruido todo el juicio. Se absuelve en la sentencia definitiva. O sea, hubo todo un tiempo que pasó la persona con esta investigación que no correspondía. ¿Qué pasa? Cuando se termina y en favor del imputado, se archiva nomás. O sea, se dice, bueno, mala suerte, pues, amigo, lo tuvieron 3 años usted, ¿cómo se llama?, con esta investigación, y bueno, váyase para la casa nomás y ponga buena cara al tiempo. No, tiene que haber una sanción. Esta es la idea, digamos, de por qué se sanciona este delito. A mí me tocó, por ejemplo, en un caso en que un cliente mío, constructor, fue a pedir un permiso para construir y, ¿cómo se llama?, pagó los derechos, la municipalidad analizaron todos los antecedentes que se entregaron, dijo que estaba todo correcto, los planos del arquitecto, todo correcto, y exigió sus derechos y pagó los derechos completos y le dieron su permiso para construir. Construyó y después, ¿no es cierto?, porque hubo un reclamo de un tercero en contra de la municipalidad le presenta una querella al cliente que me tocó representar, porque el certificado de construcción se lo había dado un director de obra que no era el director de obra titular, sino que era el director de obra suplente de la municipalidad, nombrado también, ¿no?, de la planta, todo, pero era el suplente. Ahora la pregunta es, ¿por qué tiene que saber una persona que va de afuera? No solamente que el funcionario es suplente, sino que tiene que saber cuáles son las atribuciones que le corresponden al suplente, cuáles le corresponden al titular, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que saber? Y lo tuvieron defendiéndose él, yo lo defendí, por una querella por estafa en el fondo, ¿no es cierto?,
en virtud de este instrumento. O sea, la municipalidad le dio el certificado y la propia municipalidad después lo querelló. Terrible, ¿ya? Entonces, aquí se pretende dar una solución a ese problema, porque no puede quedar impune, ¿no es cierto?, el que maliciosamente, evidentemente, presenta como criminal un asunto que no lo es. Porque eso causa, como digo, no solamente sufrimiento al imputado, sino que causa gasto, tiempo, etc. Bien, creo que se dieron cuenta de la idea de por qué existe este tipo penal, ¿no es cierto? Bien. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo pueden serlo cualquier persona, son indeterminados, ¿no es cierto? Cuando no se menciona exactamente quién es el sujeto activo, es indeterminado. Y lo mismo ocurre con el sujeto pasivo. Las personas jurídicas no pueden cometer este delito por cuanto la responsabilidad penal se reserva solo a las personas naturales, claro. Se ha ido avanzando en esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo, uno de los primeros trabajos que me tocó ser de profesor guía de un alumno que hace muchos años que postuló precisamente no sé si lo habrán tenido en cuenta o no su memoria, pero hizo su memoria sobre la persona jurídica y es fiscal del Ministerio Público aquí en Arica hace mucho tiempo ya, de mis alumnos que eran jóvenes, ya no son tan jóvenes, porque llevo 25 años haciendo clases, entonces los que tenían 18 ahora tienen 43, los que tenían 20 tienen 45, y si tenían un poquito más tienen cerca de los 50. Ya no son tan jóvenes ya. Se ha avanzado mucho en estudiar la posibilidad de que las personas jurídicas respondan penalmente. Ya en esa época en que, como le digo, que estos alumnos hizo esta memoria, que hace ya su buena cantidad de años, ya había muchos países que tenían normas respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nosotros tenemos una norma hace mucho tiempo, en la ley antimonopolio, que se sanciona a las personas jurídicas penalmente. El problema para sancionar a las personas jurídicas es determinar respecto de qué delitos se las puede sancionar penalmente y qué tipo de penas se le pueden aplicar a las personas jurídicas. En cuanto a de qué delitos se las puede sancionar a las personas jurídicas, claro, no se lo puede sancionar, por ejemplo, los delitos contra las personas. Una persona jurídica no puede asaltar a alguien, una persona jurídica no puede violar a alguien o causarle ¿cómo se llama?, un abuso sexual. Claro, la persona jurídica es un ente, ¿no es cierto?, un ente ideal, es decir, un ente, es un concepto. Es la reunión, ¿no es cierto?, de muchas voluntades. Es un ente intangible. Entonces no se puede condenar a prisión, ya desde el punto de vista de la pena, a reclusión o a una pena privativa de libertad a una persona jurídica. No puede meter usted humo adentro de una celda porque se va a salir por una de las barritas o entre medio de las barritas de la celda. Entonces, pero sí, las personas jurídicas pueden responder de una serie de delitos que sí pueden cometerlo y se le puede asignar penas a estos entes ficticios. Penas. De hecho, esto pasa respecto de estos paraísos fiscales, ¿no es cierto?, de estas sociedades de papel, que solamente se hacen con fines negativos, en vez de negativos, digamos, de frentón delictivo nomás, si básicamente es para evitar impuestos. Claro, si es para evitar impuestos. Yo saco la plata de Chile, si es que tuviera, y me la llevo a un paraíso fiscal, ¿para qué? Para evitar impuestos, lógico, nada más. Es como tener la plata en el colchón, en dinero extranjero, en dólares, ¿no es cierto? Porque no saca nada con ahorrar en pesos chilenos ni
ni cómo se llama, ni en peso uruguayo, ni en peso peruano, ni nada, en soles, como se llame, porque no mantienen su valor. Se trata de invertir en monedas que valgan, que valgan. Dólares, libras esterlinas, yen japonés, etc. La querella o denuncia será calumniosa cuando ella contenga la imputación de un delito determinado pero falso y actualmente perseguible de oficio, según el 402. Claro. Acá, y lo vamos a ver por las relaciones que vamos a tener que hacer al respecto, hay que tener en cuenta por el momento dos delitos que atentan en contra de esa parte intangible que tenemos las personas. Porque la mayoría de los delitos se refieren, ¿no es cierto?, a la parte tangible, o sea, al aspecto físico de la persona. Delitos contra la vida, delitos contra la integridad física, delitos contra la propiedad, delitos contra, etc. Que afectan, ¿no es cierto?, a la persona física, también a la psíquica, pero de manera indirecta a veces. Pero hay delitos que afectan exclusivamente a la integridad psicológica, intelectual, y que son los delitos contra la honra. La honra no está en ninguna parte. La honra es un concepto, como es la mayoría del derecho, ¿no es cierto? Son conceptos. El derecho es un edificio que está en el aire y que no se ve, son conceptos. Por eso que es difícil también enseñarlo. Porque cuando usted, ¿no es cierto?, tiene como objeto de su ciencia un objeto tangible, como puede ser la medicina, que estudia el cuerpo humano vivo o muerto, usted lo puede ver, lo puede oler, lo puede tocar, lo puede degustar, lo puede oír. Pero cuando usted tiene un objeto intangible no puede realizar ninguna de esas acciones que realiza con los sentidos, con los 5 sentidos. Y es mucho más difícil. Es mucho más difícil aprenderse cuántos huesos tiene la columna vertebral a entender un concepto de justicia, o de equidad, o del buen padre de familia, o la sana crítica, etc. Es difícil. Por eso que las formas de enseñar no varían mucho. Porque usted puede, ¿no es cierto?, hasta hacer completo, con palitos si quiere, o con papel, un cuerpo humano. Aunque no se parezca mucho, pero le puede poner hasta el nombre al pedazo del cuerpo humano que no se parece mucho. Si dibuja los 2 riñones, ¿no es cierto?, en algo hecho de madera, por ejemplo, usted le pone riñón 1, riñón 2, o riñón izquierdo, riñón derecho. Pero con los conceptos de derecho no se puede. Los conceptos de derecho no se pueden. Los tribunales no son edificios, no son conceptos de derecho, son edificios. Bien, lo que les quiero decir entonces es que en contra de esta personalidad intangible o moral que se llama también, existen los delitos de calumnia y de injuria en Chile. Que en Chile es como una excepción con el resto de algunos países latinoamericanos porque se los llama de otra manera. Porque aquí en otros países se lo tiene en cuenta, sobre todo si la injuria o la calumnia para nosotros, es decir, el hecho causante del daño, de ese daño contra la honra, es en presencia o en ausencia. Y aquí tiene que ver con circunstancias diferentes. En el 412, ¿no es cierto?, la ley penal chilena define la calumnia como la imputación de un delito determinado pero falso y actualmente perseguible de oficio, que es lo que acabamos de leer. Mientras que en el 416 define la injuria como toda acción proferida, como toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona. Son dos situaciones distintas. Pero tiene que ver con este delito de acusación o denuncia calumniosa, porque aquí se habla de la palabra calumniosa, no se habla de la palabra injuriosa. Entonces también nos vamos a ir refiriendo a la calumnia, es decir, al artículo 412. Porque para los efectos de distinguir después en los problemas penales
y en los problemas procesales que acarrea este artículo 211, vamos a tener que hablar de la calumnia también definida en el 412. Bien, para algunos el bien jurídico, aquí tampoco hay unanimidad. Para algunos el bien jurídico, en este delito de acusación o denuncia calumniosa, es la adecuada administración de justicia. Para otros es el honor de las personas, es decir, hay una injuria o una calumnia, pero el honor de las personas. Y según otros el debido proceso. Y se remata al final la idea diciendo que lo único cierto es que no se sabe exactamente cuál es el bien jurídico principal o preciso, por decirlo. Esto ocurre en muchas materias, ¿no? Eso lo vamos a ver también, por ejemplo, con el delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad. Lo mismo. En donde se agrava el problema cuando se trata de delitos de manejo en estado de ebriedad con resultados, ¿no? Causando lesiones leves o daño, causando lesiones menos graves o daño, causando lesiones graves o daño, o causando la muerte y daño y otro tipo de lesiones si es que van más personas en el vehículo, etcétera, o si es un atropello, etcétera. No es la única situación esta en donde no se tiene claro cuál es el bien jurídico protegido específico. Y aquí viene la explicación de lo que les empecé conversando. Este delito se creó porque suelen haber querellas o denuncias criminales que tienen por objeto presionar al denunciado o querellado, y entonces el objeto de esta disposición es corregir esta situación anómala. Ese es el objetivo de esta, corregir esta situación. ¿Qué significa corregir esta situación? Primero, ¿no es cierto? Si se trata de una situación no penal, es no sancionar al imputado, al querellado o acusado, según lo que dice el 211. Y segundo, resarcirlo penalmente, ¿no es cierto?, declarando al que hizo esta denuncia o querella calumniosa, y resarcirlo también civilmente, evidentemente. Para hacer efectiva esta corrección es necesario que una vez dictado el sobreseimiento y ejecutoriado, sobreseimiento, también debería decir ahí, o sentencia absolutoria, solicitar la declaración de denuncia o querella calumniosa. Esta discusión ahora se ha obviado en el nuevo proceso penal. Es más clara la idea de si es necesaria que haya una declaración declarando la denuncia o querella calumniosa, o basta con que termine el juicio en sobreseimiento o sentencia absolutoria. Y aquí viene la pregunta. ¿El juez, para declarar el carácter de calumniosa, requiere de otro juicio o basta el proceso concluido? Al respecto hay dos tendencias. Para algunos basta con pedir al juez del mismo proceso que declare que la denuncia fue calumniosa, y para otros debe declararse que la denuncia fue calumniosa por otro juez distinto. Actualmente, como la justicia penal es especializada, esto está más bien dicho para cuando la justicia penal la impartían los jueces de letras, los jueces de letras, que no estaban especializados en todas partes. Los jueces en lo penal, aunque fuera en el sistema antiguo, estaban especializados básicamente en las ciudades grandes de Chile, Santiago, Valparaíso, Concepción, pero en el resto de las ciudades la mayoría de los jueces de letras eran los que impartían también la justicia penal. Bueno, siempre cuando se va, ¿no es cierto?, mejorando, cuando se va innovando, se van ampliando a otros las facultades, se le van otorgando los trabajos especiales a otros órganos, del mismo órgano, pero a otros. Porque lo que pasó con la justicia de letras en lo penal, que ahora tiene su propia justicia procesal penal, lo mismo pasó con los jueces ¿cómo se llama?, de familia. Sí, habían juzgados de menores, sí. En algunos lugares había, en otros no había.
y donde había, no es lo mismo el juzgado que había de menores que los juzgados de familia actuales. Lo mismo pasó con la justicia laboral. También era de conocimiento hasta hace poco, digamos, en términos de país, de los jueces de letra. La justicia laboral. Ahora también hay una justicia especializada. Lo que está todavía en deuda el legislador constitucional es con los famosos tribunales de lo contencioso administrativo, que estaban en la Constitución del 25 y no se crearon nunca, y ahora en la del 80 tampoco se crean. Están en la Constitución, pero no se crean. Entonces, de eso se trata. ¿Tiene el mismo tribunal que declarar ese mérito? Ya esto no corre respecto de los jueces de letra. Pero si alguien tramita un juicio que termina en sobreseimiento o termina en sentencia absolutoria, ¿debe declarar que la acusación o denuncia fue calumniosa ese mismo tribunal? ¿O tiene que iniciarse otra investigación con todos los antecedentes de la primitiva investigación para declarar esta o no declarar esta acusación o denuncia calumniosa? No sé si habrá unanimidad en la jurisprudencia en este sentido. No sé. ¿Cuáles elementos tipifican este delito? Son tres. Primero, imputar un delito mediante una denuncia o una querella. Bien, antes lo dije, ahora lo voy a repetir para que quede más claro. Como la ley entonces habla de acusación o denuncia, para los efectos de la denuncia no hay mayor problema en explicarlo, pero respecto a la acusación ya lo dije, pareciera ser que la ley quiso con ello referirse a la querella. Es la doctrina que sustentan algunas personas sobre la materia. Y hay otros que dicen que simplemente se refiere a la acusación, como el profesor Politov. La mayoría va por el lado de pensar, claro, uno se ampara, ¿no es cierto?, en el tenor literal, que es la primera regla de interpretación de acuerdo con el Código Civil. Correcto. Además lo dice el legislador, utiliza la palabra acusación. Así que fundamento tiene. Otros, ¿no es cierto?, haciendo una interpretación sistemática, ¿no es cierto?, de la ley, sistemática. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que lo interesante es cómo se inicia un juicio penal. Porque ya después que se inició, ¿no es cierto?, y se llega a la etapa de acusación, como que la acusación no tiene mayor importancia respecto de la intención que tuvo el que inició el juicio. Por eso que existe esta otra tendencia que cree que se refirió a la palabra querella en vez de acusación. Bien, o sea, eso está claro. Respecto de la denuncia, también lo dije, ahí no hay problema. ¿Con la denuncia se inicia un juicio penal? Sí. Sí. Entonces, no hay nada que discutir. Los juicios penales, reitero, se inician por denuncia, querella, a requisición del Ministerio Público, de oficio por el tribunal y, ¿cómo se llama?, por quienes tienen la obligación de denunciar, podríamos decir también. Que están bien establecidos en el Código de Procedimiento Penal, aunque les paso un dato. Muchos de los que tienen la obligación de denunciar un delito y que están precisamente señalados en el Código de Procedimiento Procesal Penal actual, y lo están también en el Código de Procedimiento Penal del sistema antiguo, pero en el actual no lo hacen. No lo hacen. Incluso Carabineros, se tiene conocimiento, que en muchas ocasiones, teniendo conocimiento de la ocurrencia de un delito, no lo denuncia ni menos lo persigue en el momento. En el momento. Incluso hay grabaciones de esto.
Me recuerdo que hace un tiempo, no sé, cuando hubo unas detenciones que practicó la gente y que fueron bastante duros con los delincuentes, que ahora, bueno, ahora ya la delincuencia se está desatada ya, ¿eh? Pero fueron bastante duros con los delincuentes, a uno lo amarraron a un poste, a otro lo desnudaron, bueno, pero por esa época, no sé si fue unos 4 años atrás, 5, no me acuerdo bien, se pierde un poco uno en el tiempo, con tanta cosa que pasa, ¿eh? Estaban cometiendo un delito a 100 metros, más o menos, 80, 70, 90, 100 metros, de un carabinero que estaba de guardia en una comisaría. Estaban asaltando a una señora como a 100 metros. Y lo estaban viendo los que estaban al frente de este carabinero que estaba de guardia en la comisaría. Y los que lo estaban viendo, que grabaron lo que estaba pasando, que estaban asaltando a la señora, le gritaban al carabinero: carabinero, vaya a pesquisar ese delito. Respuesta del carabinero: no, porque yo estoy de guardia. Eso está en la ley, incluso tiene una sanción leve, pero tiene. Bueno, así estamos en Chile, como ustedes comprenden, con ese tipo de actuaciones ya. Y no es la única, ¿eh? Y no es la única. ¿Cuántas veces le dicen a uno que carabinero, gente que va a denunciar un delito, y carabinero le dice: oiga, mire, ¿para qué va a denunciar si no lo sorprendieron infraganti, si destruyeron el objeto, si se demora mucho la investigación, mejor no denuncie? Y esto lo traigo a colación porque la verdad, esto, como digo, está filmado por la televisión. Esto salió en la televisión. No fue un amigo mío el que me pasó la filmación, salió en la televisión. Entonces, eh, se inicia por denuncia. Esa es la forma más ocurrente. Ahora, entre una denuncia y una querella hay bastantes diferencias. Esto es una cuestión de carácter procesal penal, no se las voy a explicar. Pero me recuerdo exactamente, porque muchas veces me tocó litigar. Empecé litigando no yo empecé en el sistema antiguo, pero cuando se inició el proceso penal, de los primeros juicios orales que me tocó participar con delitos graves, ¿ah? Fue acá, acá empezó el 2003, habrá sido el 2004 o el 2003 a finales, no me acuerdo bien en qué mes empezó. La mayor cantidad, ¿cómo se llama?, de denuncias la hace la gente. La hace la gente. Entonces por esa razón es que no hay problema con tener en cuenta que la denuncia es la típica denuncia que inicia un juicio penal. Entonces, ¿qué elementos tipifican este delito? Primero, la imputación de un delito mediante una denuncia o querella, decimos nosotros. Segundo, que la denuncia o querella sea declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada. Lo dice la ley. Lo que no se sabe es si tiene que declararlo el mismo tribunal que conoció de esa denuncia o querella, o tiene que declararlo otro tribunal con esa investigación que ya se hizo. Y el tercer elemento es que esta denuncia debe haberse hecho con mala fe. Exige dolo directo, lo que significa que debe ser hecha con conocimiento de la falsedad, situación que debe ser comprobada en juicio. Claro, tiene que comprobarse. Claro. Por ejemplo, en el caso que le hablaba yo de este promitente comprador de estos vehículos en Miami, si él establecía en el juicio que efectivamente el barco que venía el vehículo que se le había encargado no había llegado porque el banco estaba malo, porque estaba retrasado su partida, porque esto se hundió en el océano, claro, era una cuestión civil, no había podido cumplir por eso. Pero si, por ejemplo, estoy diciendo cuestiones más o menos evidentes, ¿no es cierto? Primero, desde el punto de vista civil, se hundió el barco, no llegó el vehículo, ya. Pero ahora para el lado penal, la plata que le entregó, se comprueba que con esa plata este tipo se fue de vacaciones al Caribe, por ejemplo. O se compró una moto, etc. Entonces dice, bueno, es cuestión de comprobación. Sí, claro, todo, nosotros los abogados, todo es cuestión de prueba. Todo es cuestión de prueba. ¿Eh? Bien. Entonces,
tiene que estar consciente el que realiza la acusación de que está realizando una conducta que no corresponde. Tiene que actuar maliciosamente, dolosamente. Tiene que saber que está cometiendo una falsedad. ¿En qué puede consistir la falsedad? En 3 casos. Afirmar o imputar un hecho inexistente. Imputar es casi lo mismo que afirmar. Lo que pasa es que cuando uno imputa está afirmando algo que hizo alguien en particular. ¿No es cierto? Achacarle ese hecho a alguien en particular. Eso es imputar. Como cuando un conviviente aburrido del otro lo acusa de violación. Claro, de repente quiere, ¿no es cierto?, crearse uno de los convivientes o cónyuges, se quiere que en el caso de cónyuge crear una causal para anular, ¿cómo se llama?, el matrimonio, divorciarse, digamos, y puede crearse una causal. Soy objeto de delito. ¿Qué delito? Mi marido me viola, yo no tengo ganas de sostener relaciones con él. Es uno de los problemas que se discutió cuando se crearon en el 99 y en el 2004 los delitos sexuales. ¿No es cierto? Que ahora existe la posibilidad de que entre los cónyuges se imputen algún tipo de delitos de esta naturaleza. El derecho a cohabitar, el derecho a tener relaciones sexuales ya quedó bastante como de lado ante el derecho, ¿no es cierto?, a la libertad sexual. Segundo, imputar de una participación inexistente del afectado. Bien simple, de repente se le imputa a una persona un delito que ocurrió en Arica y esta persona justo en la hora y el día está en Iquique. ¿Para qué decir más lejos? Tercero, imputar silenciando circunstancias o antecedentes que quitan a la conducta su punibilidad, como cuando a una persona se le imputa una violación que no existió, pues eran abuso deshonesto o relación sexual consentida. Claro, es una forma de defensa también esto. Por ejemplo, este productor de cine que después de muchos años, muchas mujeres, que incluso algunas famosas, dicen que se las violó, no a la fuerza desde el punto de vista físico, sino que en virtud de una fuerza psicológica, en el sentido de que las obligó, más o menos diciéndole: ¿querías el papel en esta película que te vaya a hacer famosa? Sí, entonces vaya a tener que acceder, ¿no es cierto?, a mis pretensiones. ¿Y cuáles son las pretensiones? Tener relaciones sexuales con esa persona. Claro, es una forma de decirlo, porque muchas violaciones, ¿no es cierto?, sobre todo en estas circunstancias, en que la persona es obligada, no hay rastros de fuerza, no hay lesiones. Sí, se puede comprobar la violación si es que es reciente, pero lesiones no hay. Entonces es difícil de probar. Por eso que también esta es una de las formas más clásicas, sobre todo con mujeres mayor de edad, de defensa de un delito de violación. Claro, por lo que les indico. Y sobre todo cuando la mujer ya tiene ciertos años, ya es mayor de edad, y para qué decir si es bien mayorcita ya, dentro de una mujer joven, pero ya mayor, pues digamos, no sé, pues después de los 30, no sé. Y sobre todo si ha tenido otras experiencias sexuales, carnales. Le cuesta, digo, estoy hablando de la prueba, cuesta, ¿no es cierto?, sacarse este consentimiento para la relación sexual. Es decir, se le allana un poco el camino al que lo hizo realmente la violación bajo presión. Cuando se alega que hubo abuso deshonesto y no violación, ahí el problema, como se llama, es determinar las huellas o rastros de la violación. Esto es toda materia del estudio de la medicina legal, como es el estudio tan importante de la medicina legal respecto de todos los delitos contra las personas. Es decir, en la mayoría de los delitos contra las personas, si no se estudia medicina legal, es bien difícil poder establecer algo que no sea tan evidente, ¿no? Algo que no sea tan evidente.
Si le pegan una cicatriz en la cara y le dejan un tajo de la, por toda la cara, por toda la cara, por toda la mejilla, claro, ¿no es cierto? Se nota. Pero si es un tajo más chico que está en otro lado, es más difícil. Hay que saber, hay que saber, hay que saber de qué tipo de herida se trata, qué arma pudo causarla, etc. Tiempo de duración de la cicatriz, etc. Entonces, cuando se trata de probar que hubo abuso deshonesto y no violación, bueno, ahí es más complicado, ¿no es cierto? Probar que hubo violación, sobre todo si no es reciente, no es reciente. Si no hubo fuerza es más difícil, porque no hubo lesiones. Y si no es reciente, pudo haber habido relaciones sexuales con otro, con otra persona. Entonces es más difícil. Todo el problema de prueba. Los abogados vivimos esclavos, los litigantes digo, vivimos esclavos de la prueba y de los plazos. Y de los plazos. Bueno, yo no litigo hace años porque no alcanza el tiempo, pero es así. Vivimos esclavos de los plazos y de la prueba. Si no cumplimos con esas dos cosas, perdemos todos los juicios. Dificultades ocasionadas por la exigencia de sentencia ejecutoriada. La finalidad que tuvo en vista el legislador al establecer esta figura delictiva es el evitar las denuncias criminales sabiendo que no lo son. Claro. Al existir este delito, un abogado que no tenga muy presente la ética, pero que por lo menos sea inteligente, por lo menos tiene que advertirle a su cliente: oiga, fíjese que lo que usted pretende hacer puede ser constitutivo de delito penal. Es decir, estoy hablando del caso de alguien que sabe que se trata de un incumplimiento civil y él quiere presentarlo como una cuestión penal, normalmente como una estafa. Así que existe esa posibilidad y por eso existe para el legislador con este tipo legal penal de evitar, ¿no es cierto?, situaciones como estas, cuando la persona sabe que no se trata, ¿no es cierto?, de un delito penal, o sea que la falsedad es a propósito, de conciencia, maliciosamente, dolosamente. Pero en la práctica hay dificultades con esta exigencia, como ocurre en el caso de la imputación de un delito de estafa. El juez debe investigar y determinar si los hechos son constitutivos o no de delito, por lo que deberá condenar o absolver. Y antes pudo haber sobreseído también. Claro, él tiene que averiguar eso. Él tiene que averiguar eso. ¿Qué va a determinar eso? La prueba. Ahora hay problemas desde el punto de vista penal y desde el punto de vista procesal. Ya se los anuncié, estos problemas. En primer lugar, los problemas desde el punto de vista penal. Se ha discutido acerca del adjetivo calumniosa que emplea la ley para discutir cuál es su significado. La acusación o denuncia que hubiera sido declarada calumniosa. ¿Debemos entender esta expresión calumniosa en los términos que la define el artículo 412? ¿O debe tener otra interpretación o una interpretación más amplia o más restringida? Aquí hay dos posiciones. Una que entiende que se le debe otorgar, ¿no es cierto?, la misma concepto que está en la ley, en el 412. Calumnia es la imputación de un delito determinado pero falso y actualmente perseguible de oficio. Hay algunos que esta expresión calumniosa debe entenderse simplemente como es. Como es. Pero el profesor Labatut entiende que esta expresión calumniosa es sinónimo de falsedad.
de cualquier falsedad en general. Falsedad que en este caso va a ser ideológica, ¿no es cierto? No física, falsedad ideológica. Cualquier tipo de falsedad. Como sinónimo de ella. Entonces. Así que tenemos las dos doctrinas, si pudiéramos decir, que existen respecto de este adjetivo calumniosa. Para uno es sinónimo del 412, para otro es sinónimo de falsedad. Segundo problema ahora, no de carácter penal, sino de carácter procesal penal, que tiene mucha importancia sobre todo para los efectos de la prescripción. Se debe averiguar si este es un delito de acción pública o de acción privada. Y para ello hay que saber si es sinónimo de falsedad el adjetivo calumnioso, o si es sinónimo, no sinónimo, sino que es el delito que está comprendido dentro del artículo 412. Entonces, dependiendo de la idea que tiene cada uno desde el punto de vista penal, va a ser la consecuencia de carácter procesal penal. Para los que creen que se trata de un delito que es el que está definido en el 412, es decir, calumniosa como sinónimo de la calumnia que está definida en el 412, se trataría de un delito de acción privada. Y si se trata de un delito de acción privada, desde el punto de vista procesal penal, la prescripción de la acción penal es menor, 1 año, contado desde la ocurrencia de los hechos. Para lo que sostiene que tiene una significación técnica, por la definición del artículo 412, consideran que nos encontramos ante la presencia de un delito de acción privada. Y por ende, la prescripción es menor, 1 año. Mientras que para los que sostienen la posición diferente, la de la Batú, que es sinónimo de falsedad, en general, cualquier tipo de falsedad, acá se atenta en contra de la administración pública, no en contra del honor de las personas. Y por ende, ¿no es cierto?, se trataría de un delito de acción pública, no de acción privada. Y si se tratara de un delito de acción pública, estaríamos hablando de un simple delito, porque la mayoría de los delitos de falsedad tienen pena de simple delito, es decir, de 61 días a 5 años. Y eso significa que tiene la prescripción de los simples delitos, es decir, de 5 años. ¿Cuál era el problema cuando eran los jueces de letras los que investigaban las cuestiones, los delitos penales? Que no había ni conocimiento mucho en estas materias bien específicas, ¿no? Así que los jueces, bueno, se instruían, leerían algo en el momento para solucionar el problema, pero no habían doctrinas como ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces estas denuncias, la investigación duraba más en el proceso penal antiguo de 1 año. Entonces, los que creían que se trataba de un delito de acción privada, el delito que venía después, el que había que querellarse por calumnia, entonces el año ya se le había pasado ya. Así que evidentemente que los abogados tenían que ser de la tesis de que se trataba de un delito contra la administración de justicia, y por ende era un delito de acción pública, y luego tenía una prescripción de 5 años. Porque ya si duraba más de 5 años, que habían algunos que también duraban más de 5 años. Bueno, ahora la cosa anda por ahí nomás. Porque primero, para ganar tiempo de la prescripción, actualmente se investiga sin formalizar. Después, cuando ya se va a cumplir el tiempo, ¿no es cierto?, prudente, es decir, cerca del periodo legal,
pero sin formalizar, con donde no hay tiempo, se formaliza. Ahí empiezan a correr 2 años a todo este tiempo que ya se estaba investigando, sin formalizar. Y cuando se van a cumplir los 2 años, si no le alcanzó el tiempo, entonces se reformaliza. Y otra vez, otros 2 años. Ejemplo, y no por tocar algún área determinada de personas, pero varios de estos delitos, estos los tienen que haber conocido ustedes porque son de los últimos, varios de estos delitos que se están investigando contra carabineros, contra el ejército, no sé si en la Marina o en la aviación naval, ya llevan más de 2 años. Es justamente una de las razones por las cuales se creó este proceso penal nuevo, una de las razones era que el proceso penal antiguo se demoraba. Y ahora estamos casi en las mismas. Porque después de investigar sin formalizar, seguir investigando una vez formalizado, y seguir investigando después de reformalizado, después viene, como se llama, todas las etapas posteriores del juicio. Acusación tiene que quedar ejecutoriada. Preparación del juicio oral, ¿no es cierto?, tiene que quedar ejecutoriada. Y después, audiencia para el juicio oral, que se puede hacer varias audiencias. Y después viene la apelación, que aunque no sea tan apelación o el recurso y los recursos de nulidad, que aunque no sean de la demora que había antes, pero igual se demora. O sea, ¿cómo andamos en materia de tiempo con la reforma procesal penal nueva? Mal, muy mal. Y si se suma la inactividad policial, más mal todavía. ¿Y cómo andamos en materia de investigación? Si de 200 delitos la gente no denuncia 150 y de los 50 restantes que denuncia llega uno a haber una condena, claro, esto multiplíquenlo por otra cifra, que es peor todavía la cosa. Entonces, ¿cómo andamos con eso del monopolio de la investigación que tiene el fiscal, que a la primera que puede, archivo provisional, que casi nunca se transforman que casi siempre se transforman en archivo definitivo? Los resultados están a la vista. La delincuencia, vean ustedes los índices. ¿Qué alcance tiene la frase por sentencia ejecutoriada? La opinión más ajustada a la técnica o a la verdad es que no se requiere un juicio distinto, sino que se debe resolver en virtud del mérito del expediente. Esto es lo que ha aceptado la jurisprudencia. Sí, pero también ha aceptado lo contrario, pero parece que la tendencia mayoritaria es esta. Claro, ¿no es cierto? En ese juicio que se inició, tratándose de una cuestión civil que sí se va a aparecer como penal, ¿no es cierto? Esa misma investigación, o mejor dicho, en esa misma investigación debe, ¿no es cierto?, resolverse si la acusación o denuncia fue o no calumniosa. Fue o no calumniosa. No es necesario que se tome este juicio y se presente un juicio distinto, sea de acción privada, sea de acción pública, dependiendo de si se lo considera como sinónimo del artículo 412 o como un sinónimo de falsedad, y ¿cómo se llama?, se inicia un juicio distinto. No, en el mismo juicio debería declararse o no declararse que la acusación fue calumniosa o denuncia fue calumniosa. Bien, como ustedes pueden ver, jóvenes, es un delito que tiene varias características bien importantes, ¿no es cierto?, para evitar que la gente ande, ¿no es cierto?, denunciando cuando sabe fehacientemente que se trata de cuestiones que no son penales. Y el último artículo de ¿cómo se llama?, de este párrafo séptimo, dice relación
con una situación que se prestaba también para falsedades y aduciendo una falsedad se obtenía un beneficio generalmente. Expliquémoslo de la siguiente manera. Usted, en un juicio que se sigue en su contra, puede hacer uso del derecho a no declarar. ¿No es cierto? Bien. Es decir, usted puede optar por declarar o no declarar. Y en teoría, si usted sabe algo que lo podría inculpar y no lo dice, haciendo uso de su derecho a guardar silencio, está mintiendo. Porque también se puede mentir por omisión. A uno si sabe alguien que uno se robó una plata y le pregunta, oye, ¿tú te robaste la plata? Ah, entonces se robó la plata tu compañero, Juan Pérez Gutiérrez. Está mintiendo. ¿Cómo? Por omisión. También se pueden cometer delitos por omisión. Entonces, o cuasi delito por omisión, donde existe la posesión de garante. Entonces, ocurría que habían muy pocos casos en los cuales una persona que hacía una declaración falsa era responsable penalmente, o que mentía bajo juramento o promesa y ¿cómo se llama? No tenía sanción penal. Todavía siguen quedando afuera algunas situaciones, pero por lo menos con esta norma y otras se han ido salvando estas situaciones. Una de las primeras normas relacionadas con esto es una norma que hay relacionada con el conservador de bienes raíces y que tiene que ver con que no se puede, y por ende también con el ¿cómo se llama? Con el notario público, que no se puede mentir sobre el estado civil en cierto tipo de contratos. Específicamente en las compraventas sobre bienes inmuebles. Claro, ¿por qué? Porque cambia, ¿no es cierto?, el bien de régimen. Si yo lo compré cuando era soltero o si yo lo compré cuando era casado. Se está engañando, si yo digo que era soltero, estoy engañando a mi cónyuge. Bien. Existía esta norma, pero existían otras que eran mucho más habituales y que tenían por objeto resolver un problema social grave que todavía existe. ¿Cuál era ese problema social grave? La vivienda social, la vivienda para las familias que no tienen cómo adquirir una propiedad por sus propios medios. Entonces muchas veces la gente tenía una vivienda, algunos de los componentes del grupo social, tenía alguna vivienda y declaraba que no tenía. Y eso quedaba impune. Eso quedaba impune. Esto se vino a salvar y otras situaciones se vinieron a salvar con este articulito 212. Porque es una figura residual. Dice, el que fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, no nos olvidemos perdonen, estoy buscando un título. No nos olvidemos que este título cuarto se denomina de los crímenes y simples delitos contra la fe pública, de las falsificaciones, del falso testimonio y del perjurio. Es decir, todo tipo de falsedad esto, en definitiva. Entonces, es un delito residual porque
está diciendo el artículo 212, el que fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, o sea, de este párrafo, faltar a la verdad en declaración prestada bajo juramento o promesa exigida por la ley, será castigado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados, o multa. Imagínense, tiene pena de falta, tiene pena de falta, hasta 60 días, o multa incluso, o multa. Pero por lo menos se sanciona al que falta la verdad en declaración prestada bajo juramento o promesa exigida por la ley. Yo no tengo conocimiento, no sé si ustedes lo tienen, de que algún político que haya firmado una cosa un día y después haya salido con otra, tiene alguna sanción. Sobre todo teniendo en cuenta aquellos que no respetan la ley. O sea, una sanción aparte, pues, no por no respetar la ley. El parlamentario que ha sido sorprendido, curado, manejando ese tiene el delito de manejo en estado de ebriedad. Pero además constituye otra infracción, porque juró defender la Constitución y la ley. Si fuera Estados Unidos o cualquier país en donde haya sistema anglosajón en que se aplica el sistema de la acumulación matemática de la pena, es un delito más otro, no como acá del famoso concurso ideal que se aplica la pena mayor asignada al delito más grave, que al final las penas son todas bajísimas y además que no se cumplen. Entonces, este delito residual por lo menos trata de cubrir esa área. Bien, jóvenes, nos vemos en la próxima clase a través de este medio. Sigan cuidándose.